Continuemos hablando acerca de algunas convenciones que podemos seguir o que deberíamos seguir en nuestros proyectos de PyQt. Antes de ver algunas de estas cuestiones propias de PyQt, quiero introducir con ustedes una herramienta que es súper útil en el mundo de Python que se conoce como pep8. Vamos a ver rápidamente de qué se trata y cuál es su importancia. Dentro de la comunidad de Python existen ciertas convenciones que no son directamente obligatorias, pero que sí se prefieren para que todos los proyectos mantengan una consistencia. Una de las mayores herramientas es la guía de estilo pep8. Esta es la página web oficial. Luego dejaré el enlace en la descripción para que puedan visitarlo. Que es simplemente una guía de estilo que pretende estandarizar la forma en la cual nosotros escribimos el código de Python. ¿Sí? Obviamente está en inglés, pero ustedes podrían traducirlo con las herramientas que les ofrece su propio navegador. Entonces, por ejemplo, establece cuál es la forma correcta de identar con espacios y cuál es la forma equivocada. ¿Sí? También tenemos algunas otras cuestiones, como por ejemplo cómo ordenar una lista, cómo ordenar distintos tipos de estructuras, ¿sí? Cuál es el máximo, el límite máximo de caracteres aceptados para una línea. Pero nosotros vamos a concentrarnos rápidamente en este apartado que dice convenciones para los nombres, ¿sí? Acá tenemos los distintos tipos de nombres que podemos utilizar y vamos a bajar rápidamente para buscar los nombres de clases. Dice, los nombres de clases normalmente deberían usar la convención capwords, que sería esta convención de aquí, ¿sí? Es decir, que cada una de las palabras tienen que estar unidas y la primera letra de cada palabra debería ser mayúscula. Entonces los nombres de nuestras clases van a estar definidos de esta forma y no con guiones bajos, ¿sí? Sigamos un poquito más. Tenemos, por ejemplo, nombres de variables, ¿sí? Y los nombres de funciones deben ser en letras minúsculas, ¿sí? Y las palabras separadas con guiones bajos. Entonces nuestras funciones van a tener que seguir esa convención, ¿sí? Dentro de lo posible vamos a tratar de respetar esta guía, que es la guía más utilizada dentro de Python, pero van a ver que hay excepciones. Si volvemos a nuestro ejemplo anterior y vamos a la clase que fue generada, fíjense que PyQt no está utilizando la convención que pep8 recomienda para el nombre de la clase, ni tampoco la que recomienda para el nombre de los métodos, ¿sí? Entonces, en este caso, el nombre de estos métodos y de las clases no siguen la regla de pep8. Sin embargo, nosotros vamos a tratar de, en nuestro código, seguir esas convenciones. Si volvemos rápidamente a la última clase que hemos creado, en realidad a la anteúltima, que era la clase UIForm, ¿sí? Esta también nos sirve, pero vamos a tomar de ejemplo esta. Fíjense que el editor PyCharm ya está señalándonos a nosotros cuáles son los errores de pep8 que ha detectado. Si nosotros posamos el cursor encima de la línea 5 donde está definida la clase, nos dice pep8, ¿sí? Luego dice e302, que es el número de regla dentro de la guía de pep8 que se está violando. Y dice, se esperan 2 líneas en blanco y se encontró 1. Es decir que antes de la definición de una clase deberían haber 2 líneas en blanco, ¿sí? 2 líneas de código vacías. Y ahí automáticamente se deja de resaltar el error. Si vamos a este método, también nos dice que espera 2 líneas en blanco. Y si vamos a esta función, o a esta declaración, mejor dicho, de este if, también tenemos ese problema. Una forma fácil de solucionar todos estos errores una vez que abrimos un archivo es directamente usar esta opción, que es reformatear el archivo. Hacemos clic y vamos a ver de que automáticamente se resuelven los problemas de pep8. Es posible que haya algunos problemas que tengamos que solucionarlos a mano, pero la mayoría de los problemas se solucionarían de esta forma. Si yo vuelvo atrás, ¿sí? La otra forma es que directamente de forma manual ingrese los espacios necesarios para cumplir con esta guía. De esta forma pueden ver de que el código incluso es más legible, tiene más espacio entre las líneas para que nosotros podamos concentrarnos simplemente en cada uno de los bloques a medida que vamos leyendo el código, ¿sí? Bien, entonces vamos a utilizar nosotros estas convenciones dentro de lo que sería la sintaxis del código. Vamos a volver rápidamente a Qt Designer para ver algunas convenciones en cuanto
a los elementos, ¿sí? Nuevamente he abierto el Qt Designer, no voy a usar el ejemplo de los videos anteriores, simplemente voy a crear una nueva ventana de widget. Vamos a crear, ¿sí? Bien, entonces, primera convención, nosotros vemos aquí arriba que tenemos nuestro formulario, ¿sí? Aquí en el inspector de elementos, y tenemos este formulario cuyo nombre es form. Obviamente es el único elemento que tengo seleccionado, y si vamos a las propiedades, dentro de las propiedades de la clase QObject tenemos el object name, ¿sí? Como convención, como podríamos decir regla que deberíamos seguir, siempre vamos a cambiar el nombre de esta clase, porque ustedes recuerden que es el nombre que va a utilizar. Volvemos a nuestro código generado. Es el nombre que va a utilizar PyWeek para definir el nombre de la clase que se va a exportar. Muy bien. Entonces siempre vamos a tener que cambiar el nombre de este objeto. No hace falta que sigamos una regla en cuanto a cómo se debería llamar, pero sí la ventana debería, o el nombre de este objeto debería escribir de qué se trata esta ventana. Si por ejemplo estoy utilizando un formulario o una ventana que se encargue de crear un nuevo empleado, entonces el nombre de este objeto podría ser ventana nuevo empleado, ¿sí? Pero siempre cuando entremos, una de las primeras cosas que deberíamos hacer es cambiar el nombre de nuestra ventana gráfica. Ahora podemos ir al inspector de objetos y vamos a ver de que el nombre del objeto ha cambiado por el nombre que yo le he dado. Bien. Lo mismo con los elementos que podamos necesitar modificar más adelante. Por ejemplo, es muy probable que necesite interactuar con este botón, y a medida que voy agregando más botones, van a ver que los nombres de objetos siempre van a ser el nombre de la clase de la cual nosotros tomamos las propiedades, por ejemplo pushButton, y a medida que vamos agregando se agrega un guión y el número de objeto siguiente. PushButton, PushButton 2, si agrego un tercero va a ser PushButton 3. Bien, pero obviamente cuando estoy mirando código, lo ideal sería que cada uno de estos botones describan de qué se trata. Entonces voy a hacer doble clic para darle un nombre. Te va a hacer agregar. Luego el PushButton 2 va a ser guardar. Y el PushButton 3 va a ser eliminar. Entonces a nivel de código no vamos a interactuar con la etiqueta del botón, sino con el nombre del objeto. Así que como convención vamos a cambiar siempre el nombre de todos los objetos con los cuales tengamos que interactuar. Por ejemplo, una forma de hacerlo es agregando la descripción de qué tipo de elemento es, ejemplo botón, y luego justamente de qué se trata ese elemento. En este caso sería botón agregar. Vamos a guardar, sería botón guardar, y lo mismo con eliminar, botón eliminar. Bien, de esa forma entonces cuando vemos el código, los nombres de los objetos nos van a indicar específicamente cuál objeto es y qué realiza o de qué función se encarga. Otra convención que deberíamos seguir es que el formulario también tenga un título de ventana distinto a lo que vemos aquí arriba, porque por defecto siempre va a decir form. Esa propiedad es la propiedad que tenemos aquí abajo que se llama window title, ¿sí? Título de ventana. Ya hemos visto previamente cómo cambiarlo con Python, pero sería bueno que desde el Qt Designer podamos cambiar el nombre de esa ventana, o mejor dicho, el título. En este caso, el título de la ventana debería reflejar qué es lo que hace esta ventana, ¿sí? Podríamos poner aquí crear nuevo empleado. Y cada vez que yo ejecute esto, recuerden que podemos hacer formulario, vista previa o simplemente control R. Vamos a ver crear nuevo empleado, ¿sí? Y los botones agregar, guardar y eliminar. Bien. Perfecto, vamos a guardar entonces nuestro formulario, ¿sí? Estamos dentro de nuestra carpeta de inicio. Y aquí podemos elegir guardar todos los elementos de UI dentro de una carpeta, ¿sí? Eso es lo que yo voy a hacer, carpeta UI. Y el nombre de nuestro archivo puede ser el nombre que nosotros elijamos. Nuevamente no vamos a hacer una convención aquí, pero podríamos, por ejemplo, crear el nombre del archivo en base a el nombre del formulario. En este caso sería ventana nuevo empleado. Bien, vamos a
guardar. Y tenemos entonces el nombre de nuestro archivo, ¿sí? Bien, estas son algunas de las convenciones entonces que vamos a utilizar. A medida que vayamos avanzando en el estudio de cada uno de los elementos y de los procesos, seguramente tendremos que hablar acerca de otras convenciones a utilizar, pero de momento, con que sigamos estos pequeños lineamientos básicos, vamos a poder avanzar apropiadamente.